Biopolímeros son sustancias prohibidas por el Poder Popular para la Salud, que son derivados de hidrocarburos. Algunos y otros son derivados del sílice. Son sustancias que al inyectarse en nuestro organismo van a producir una serie de reacciones orgánicas que pueden ir desde el enrojecimiento del glúteo, por ejemplo, si es en esa zona, hasta la migración y hacia región lumbosacra, hacia las piernas, y luego entonces se convierte en un verdadero calvario para la paciente porque extraerlos es muy, muy complicado. Son sustancias prohibidas, nunca tuvieron registro sanitario ni nunca tuvieron permiso sanitario. Quiere decir que toda la implicación que trae la inyección de biopolímeros, el paciente por lo general nunca supo qué era lo que le estaban inyectando y te podrás imaginar, le decían que era ácido hialurónico o cualquier otra sustancia, luego el paciente empieza a presentar problemas y a veces no relaciona que eran los biopolímeros. Claro que sí. ¿Cómo detectan ustedes, cómo surgen los primeros casos y se dan cuenta que en Venezuela están inyectando estas sustancias? Desde hace muchos años se venía inyectando los biopolímeros, pero más que todo en la cara. Pero de unos años para acá empieza a inyectarse en los glúteos y empezamos a ver entonces una avalancha de pacientes en forma inusitada con problemas. Realmente después que se inyectan los biopolímeros en los glúteos, que vamos a concentrarnos un poquito más allí. ¿Es el mayor número de casos? ¿Cómo no? A los 3 o 4 años, como media estadística, empiezan los problemas de enrojecimiento en el glúteo, dolor al sentarse, granulomas, infecciones, problemas en la piel, y la paciente increíblemente empieza a ir a varios médicos y no relacionan que son los biopolímeros lo que están causando el problema. A veces una pequeña tumoración en el coxis, en el sacro, en la parte más baja de la columna, y nunca hacen relación. Entonces, poco a poco la paciente empieza a relacionar que fueron biopolímeros y empieza todo, como te dije, un verdadero viacrucis para la paciente. Muy lamentable esta situación. ¿Cómo actúan estos, científicamente hablando, estos biopolímeros en el cuerpo humano? Son un cuerpo extraño y quiero enfatizar que ahora se considera una enfermedad de tipo inmunológico. ¿Qué va a pasar? El biopolímero está allí en el cuerpo y muchas pacientes realmente van a reaccionar al biopolímero, pero hay otras pacientes que no van a reaccionar al biopolímero. Las que reaccionan al biopolímero empiezan con un cuadro inflamatorio crónico debido a que tiene una sustancia extraña allí y empieza la inflamación, el dolor, de allí migra por vía linfática, como te dije, a la región de la columna lumbosacra, a tejidos blandos, a la piel y el tejido celular subcutáneo, pero también desciende a piel, pantorrilla, tobillo, pie, y algunas tienen inclusive problemas para caminar. Quiero ser muy enfático también de que algunas reaccionan y otras no reaccionan. Tenemos pacientes que 23 años después de inyectados los biopolímeros vinieron a reaccionar. ¿Quién va a reaccionar o va a presentar la reacción de inflamación crónica? Es muy difícil poderlo determinar. ¿No han detectado todavía algún tipo de reacción alérgica como tal o alguna característica específica en las pacientes que tengan esta reacción? En realidad las pacientes le inyectan los biopolímeros y muchas están bien, pero las que empiezan a presentar síntomas son las que uno empieza a colocar tratamiento inmunológico. Tenemos todo un equipo de personas que trabajan con nosotros. El inmunólogo empieza a tratar a la paciente, pero nos hemos dado cuenta también que la terapia a veces falla bajo el punto de vista médico, y las que falla la terapia bajo el punto de vista médico habrá que ir a una cirugía. La que está sintomática, es decir, que no tiene ningún tipo de síntomas, bajo ningún concepto hay que hacer absolutamente nada, pero sí tiene que tomar o tener medidas de prevención, que esto es importante recalcar cuáles son esas medidas. Claro que sí. ¿Cuál es la importancia, o mejor dicho, la diferencia entre lo que son los biopolímeros y los implantes? Bueno, es que hay muchos tipos de implantes, ¿no? Al hablar de implantes, la mayor parte de los implantes que conocemos, que son implantes de mama, inclusive implantes de glúteo, pantorrilla, muslo, son de silicón, pero ese es un silicón biocompatible. ¿Qué quiere decir eso? Que su manufactura industrial y de acuerdo a la molécula y cómo se confeccionó ese material, no reacciona al cuerpo. Es decir, el cuerpo lo acepta como tal. Sin embargo, con el tiempo se forma una cápsula alrededor y puede más o menos haber problema, pero no va a haber la reacción inflamatoria que se observa con estos biopolímeros, con silicona, que usted la puede conseguir en una ferretería. Desgraciadamente, eso en su manufactura industrial no es un material para uso médico, no tiene permiso ni registro sanitario, está prohibido su uso en el país y desgraciadamente seguimos viendo
pacientes que se están inyectando con biopolímeros. Por eso es que yo felicito a programas como el tuyo que pueden hacer divulgación de este tema. Esa es nuestra labor como periodistas, pero lo importante es informar a la colectividad de todo lo que ocurre cuando se inyectan estas sustancias. También entendemos que migran a otras partes del cuerpo y crean problemas en estas zonas. Sí, las pacientes originariamente que se inyectan los glúteos por vía linfática empiezan a ver una pequeña tumoración en el coxis o en el sacro. Van a neurocirujanos, van a traumatólogos y ahí es cuando se empieza a ver la relación que le inyectaron los biopolímeros. Esto no se ve si no hacemos una resonancia magnética glútea con técnica STIR. Y allí la paciente empieza a concatenar, caramba, como que los síntomas que tengo allí en el sacro, en la región lumbar, son biopolímeros y se da cuenta que no fue ácido hialurónico u otra sustancia que le prometieron que no tenía ningún tipo de reacción. Allí es cuando cae en cuenta que le inyectaron biopolímero, entonces empieza a ver por internet y se da y se dan cuenta de una vez que no era la sustancia que le habían prometido y empieza a indagar y empieza a buscar todos los problemas que esto es inherente. Por eso es que no hay mucho conocimiento sobre biopolímeros, hay que alertar a la población. Por eso estos programas son tan importantes, porque se sigue inyectando biopolímeros. Hace poco vimos una paciente de 15 años que le inyectaron biopolímeros y sigue inyectándose a pesar de la prohibición expresa del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que es una sustancia extraña. ¿Por qué considera usted que sigue ocurriendo esto, que las personas atentan contra su propia salud al inyectarse estas sustancias? Yo pienso que desconocimiento en primer lugar. Y a pesar de las campañas masivas que está haciendo la Fundación No a los Biopolímeros y los medios que se han realmente han hecho bastante hincapié en campañas publicitarias y de divulgación, la gente increíblemente, algunas personas no están informadas. Y hay casos insólitos de pacientes que sí sabían que los biopolímeros causan toda esta serie de reacciones y aún sabiendo así, dicen, a mí no me va a pasar ningún problema y se lo inyectan a sabiendas y conscientes de que podían tener algún problema. Por lo tanto, nosotros queremos hacerle una pregunta. Si usted considera que las personas que conocen las reacciones de los biopolímeros vienen siendo víctimas o vienen siendo cómplices de este delito. Por supuesto que la inmensa mayoría son víctimas porque no sabían absolutamente nada de lo que le estaban inyectando. De hecho, ni siquiera saben el nombre. Luego se dan cuenta, estos productos que vi en la pantalla que colocaste, Metafil, Biofil, Metacol, todos son biopolímeros. Lo que pasa es que le cambian el nombre comercial. Metacrilato también es otro, que es un plástico, imagínate tú. Es un plástico derivado de los hidrocarburos. Pero si una paciente está consciente que los biopolímeros pueden causar daño y se lo llega a inyectar, pues definitivamente es cómplice, ahí no hay duda al respecto. Pero la inmensa mayoría de los pacientes, muy inmensa mayoría, no sabían absolutamente nada que le estaban colocando.